Agradezco al ICH habernos permitido participar hoy día una vez más en un seminario y en un tema tan interesante como es el tema prefabricado y minería. Muchos expositores ya han hablado de un tema que es como la palabra clave del momento, que es la palabra modularización. Yo pensé en la mañana que iba a matar con el tema hasta llegar acá, me di cuenta que es bastante más recurrente de lo que uno piensa. Pero, en fondo, si uno busca una definición normal, en cualquier diccionario dice, la modularización es la manera de partir un problema grande en pequeños problemas, de manera que se puedan resolver pequeños problemas más fácilmente. El concepto fundamental que uno tiene es ese. Modularización, en nuestro concepto de prefabricado, pretende optimizar los tiempos de construcción y montaje en sitio, considerando, ¿cierto?, un desarrollo de sistemas y subsistemas constructivos prefabricados que permiten disminuir las labores y el uso intensivo de mano de obra en el sitio. Normalmente, como ya hemos escuchado, normalmente en la parte minera, por la altura, por la distancia, por los caminos, es muy complejo poder desarrollar las actividades en forma normal durante todo el año. Y la idea, ¿cierto?, es traspasar esto a una zona que sea más amigable, con mejores recursos y posibilidades. En este tema, hace muchos años que veníamos trabajando ya junto con nuestro equipo de ingeniería en ver alternativas para ofrecer a las oficinas de ingeniería y a los distintos clientes mineras directamente soluciones que les permitieran un avance y desarrollo de sus obras en terreno mucho más rápido. El año 2011 fuimos invitados a participar en una licitación de Barrick, que la llevaba la empresa AMEC como ingeniería, el desarrollo de Cerro Casale. Este está a 4.300 metros al interior de Copiapó y por la ubicación geográfica, ¿cierto?, de altura, tiene bastante complejidad respecto a los trabajos y la época en que se puede desarrollar el trabajo. Entonces, la idea que tenían ellos era evaluar qué significaba hacer, ojalá, toda la estructura de las instalaciones, lo que es el domo, ¿cierto?, la zona de estructuras para recibir los molinos chancados, todas las cintas transportadoras, que son estructuras de muy grandes dimensiones, como ustedes van a ver, llevarlas a prefabricado, fabricarlas ya sea en nuestra planta en Copiapó, subirlas o trabajar algunas en el yard, ¿cierto?, a 3.000 metros aproximadamente, con todas las restricciones desde el punto de vista vial, ¿cierto?, que existen fundamentalmente, que son para efectos de capacidad de transporte. Y entonces nosotros recibimos todos los planos originales, desarrollamos, evaluamos y en conjunto con una oficina de ingeniería, ¿cierto?, que nos apoyó en la modelación, llegamos a una serie de conclusiones directas respecto a las ventajas del uso del prefabricado. Esto nos permitió elaborar, y aquí tengo algunos de los elementos, los 4 primeros puntos, los 2 finales son elementos que ya hemos desarrollado nosotros, pero son ejemplos de modularización. Nosotros queremos realmente agradecer, y es muy importante destacar que no todas las oficinas de ingeniería o en general las mineras se abren en una etapa inicial, que es lo que aquí se ha conversado, a desarrollar o a elaborar un proyecto considerando elementos prefabricados. Siempre llegamos tarde. Siempre llegamos cuando ya la obra está hecha y hay que entrar a modificar los planos y existe un poco una reticencia a modificar porque son cosas que siempre se han hecho así, entonces ¿para qué las vamos a cambiar? Hay una aversión al riesgo que puede ser comprensible, considerando que son estructuras muy grandes, los costos son altos, ¿cierto? Pero yo creo que deben ir teniendo la confianza en los prefabricadores, que tenemos la capacidad de poder innovar y poder presentarles soluciones que son viables, económicas, ¿cierto?, y que de alguna manera les podrían solucionar mejor su proyecto.
por todo lo que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. Hay una consideración que yo quiero hacer, que es la siguiente. En lo personal, me ha tocado tratar con muchas empresas de ingeniería y con mineras directamente, y yo soy convencido que hay que hacer una fuerte labor de los prefabricadores en llegar a la mina, al minero, al usuario final del producto. Tengo un par de experiencias y una especial que adjudicamos una licitación de unos elementos prefabricados de gran tamaño. Se desarrollaron en estructuras prefabricadas, originalmente eran in situ, grandes cámaras de muy, muy grande tamaño. Se hizo toda la evaluación, se comenzó la fabricación y fueron a revisar, inclusive control de calidad de la empresa, no hubo ningún problema. Llegó el encargado, que era un americano, a hacer la obra, como el jefe, el ingeniero a cargo del proyecto de obra. Vio este tema, dijo, yo no me interesa, yo no quiero prefabricado, yo lo quiero in situ, no me gusta el prefabricado, no lo he hecho nunca, así que no se va a hacer. Y no se hizo, así de simple. Y la empresa de ingeniería, en el fondo, de alguna manera, quedó con el proyecto desarrollado y al final se cumplió lo que dijo la persona que está directamente en la mina y que es el constructor final, que es el cliente. Entonces yo creo que es un tema que da para análisis todavía. O sea, está bien, las empresas que desarrollan el cálculo y desarrollan los proyectos son una parte importante, pero el usuario final también es muy importante que se convenza y comprenda, y nosotros somos los encargados de transmitirles que son unidades confiables, son procedimientos, elementos confiables y que los ayudan en su proyecto. Vamos a partir viendo, dentro de Casale vimos una estructura típica, ¿cierto?, que es muro perimetral de un domo. Son estructuras de gran dimensión, ¿cierto? Muros de altura de 4,30 metros, una base de 2 metros, en fin. Y fabricarla en sitio significa un ejército, ¿cierto?, de trabajadores, enfierradores y todo el inconveniente de los plazos. Una solución muy simple, ¿cierto?, es hacerlo en una etapa, largo 3 metros, dejando el largo de unión para hacer hormigonado in situ. Eso no tiene ningún misterio, yo creo que muchos de ustedes lo han hecho. ¿Y qué ventajas tiene fundamentalmente dependiendo del sistema constructivo que se utilice? La reducción en el hormigón de la pieza se va a un 75% respecto a lo que sería hacerlo en obra todo. Prefabricar y en obra se obtiene una reducción del 75%. Y en moldaje, la misma reducción. Estas son fundaciones típicas, ¿cierto?, para cintas transportadoras. Estamos hablando de elementos, como ustedes ven, de gran tamaño, 9 metros, 4 metros, 1 metro de espesor. Uno dice, bueno, esto hay que fabricarlo entero y transportarlo. No. Hay soluciones que se pueden hacer, que son bastante más simples. Todas estas dimensiones están pensadas en función de capacidad de transporte, porque en la primera etapa, ¿cierto?, si uno lleva una planta a la mina, tiene 28 toneladas de capacidad. Todo lo que sea de eso hay que ponerse con lucas para no destruir la carretera y eso es muy caro. Entonces, la modelación, ¿cierto?, tiene la gracia que se pueden establecer y tienen que establecerse elementos que sean transportables y montables. Esto además, por otro lado, establece una capacidad máxima de grúa que se requiere, porque todos sabemos que podemos montar quizás un elemento que pese 80 toneladas o 100 toneladas, pero estamos necesitando una grúa, dependiendo de la situación, de 300 o 400 toneladas, lo cual es carísimo. Pero con esto uno puede quizás restringir a grúas de 50, 60 toneladas, que son mucho más ágiles en terreno. Para este caso, ¿cierto?, el sistema tradicional tiene en terreno 39,9 metros cúbicos de hormigón y en prefabricado en la zona 11,1. O sea, hay una reducción de un 72% del uso de hormigón y mano de obra, digamos, en la zona. Y para el caso del moldaje es mucho mayor, porque se aprecia ahí que solamente el moldaje va básicamente en las tapas laterales. Arriba se rellena contra fondo. Otro caso típico también de soporte de correa transportadora, ¿cierto? Y es ese, también de las mismas grandes dimensiones, en que tenemos
una fundación inferior, tenemos 2 pedestales y un muro central. Muros centrales que tienen, en este caso, 60 centímetros. Ese elemento se puede modular, por ejemplo, de la siguiente forma. Ya lo han visto, no tiene mucho misterio. Lo que sí es importante es que son todos elementos que tienen dimensiones transportables y tienen zonas internas de rigidización para evitar algún tipo de formación y fisura. También acá obtenemos reducciones importantes en los ítems de hormigón y moldaje al ser usados in situ. Para el caso de los muros y pedestales, uno puede dar soluciones de ese tipo, en que el interior, de no requerirse, ¿cierto?, puede quedar vacío. Aquí las reducciones en hormigón también son importantes. Y en moldaje, con mayor razón, porque solamente son paramentos verticales. Y la altura, además, estamos hablando de muros que pueden ser de 8 metros sin ningún problema. En caso de muros de gran espesor, que mostraban algunos casos que tienen que ser hormigonados in situ por el tamaño, porque es muy difícil transportarlo, esta puede ser una solución perfectamente viable. Y son elementos que se pueden transportar. De requerirse, también la zona central puede quedar vacía, porque ahí va a depender si se requiere rigidez o no. La diferencia acá también es un poco menor, pero igual no deja de ser importante. Estos son algunos de los ejemplos que nosotros desarrollamos para el proyecto y obtuvimos valores importantes. Llegamos a establecer en el fondo que fabricar in situ o fabricar en prefabricado, el costo directo es prácticamente el mismo. Hay una diferencia en montaje y el transporte, pero que con creces beneficia este sistema, pues los plazos se acortan en aproximadamente un año, un poco más de un año. Y para una minera que tiene que entrar a operar, acortar los plazos en un año, al precio que está hoy día el cobre y el oro y todo lo demás, es mucha plata. Esto es otro ejemplo de modularización que nosotros desarrollamos hace un par de años atrás, el año 2008, para la mina del Soldado, para el Pelambre, que era la canalización del agua interior en uno de los túneles. Son canaletas, como ustedes verán, de importante tamaño, que van simplemente unidas en la zona de borde con un mortero, un hormigón en unión, nada más. Y la gracia que tiene, cierto, es que uno puede acopiar una gran cantidad independiente de cuándo ejecute el proyecto. Otro de los proyectos que también para Grau es bastante emblemático es el desarrollo de esta losa que presenté en el seminario que tuvimos en Antofagasta. Y lo interesante de esto es justamente que todo esto tenía que estar montado en 72 horas en la mina por un efecto de que paraba el chancador primario, y esta era la losa del chancador primario. Este es un ejemplo clarísimo de modularización, que es eso fundamentalmente, que son losas endentadas. Ha funcionado sin ningún problema. Y también es un elemento, si uno lo piensa, cuando tiene que fabricarlo, son 360 toneladas ese elemento. 360 toneladas que uno no puede transportar, porque además las dimensiones son 10 metros de ancho por 15 metros largo, donde el diente inferior tiene 2 metros 30. Son elementos muy grandes. Revisemos un poco, porque aquí hemos visto cosas en general, ¿cierto?, desde el punto de vista de geometrías, de formas, de soluciones, pero veamos cuál es el valor agregado que tiene la modularización en la minería y también en general en la estructura, en las otras obras. Son fundamentalmente, ¿cierto?, seguridad a plazo, economía, calidad, relaciones laborales y recursos. Veamos uno por uno. El tema seguridad, ¿cierto?, para las mineras es un ítem muy, muy importante de sus obras. Tiene la fuerte componente del reemplazo de la mano de obra por maquinaria y equipo. Todos sabemos las ventajas que tiene, ¿cierto?,
trabajar con equipos, tecnificar las obras desde el punto de vista de accidente, desde el punto de vista del desempeño y de la capacidad. Esto lleva aparejado, ¿cierto?, al disminuir de una manera importante el porcentaje de personal en la mina, que nosotros estimamos para ese caso que llegaba del orden del 50%, significa una reducción importante de la probabilidad de los accidentes, que es no menor. Y las maniobras obviamente son mucho más controladas y tecnificadas, se usa mucho más protocolo, ¿cierto?, y todo funciona teóricamente como relojito, que es la idea. En cuanto a plazos, es una faena continua e industrializada. Me refiero fundamentalmente a lo que se hace en la planta. Ya Juan Carlos Larenas comentó, ¿cierto?, uno de los problemas que tiene, ¿cierto?, es que está en invierno, está nevado y el ingeniero mira ahí y no puede hacer absolutamente nada. En cambio, en la planta, ¿cierto?, uno tiene, al hacer producción en planta, tiene la confiabilidad en programas de entregas, continuidad todo el año, especialmente en este proyecto fundamental que era en Copiapó. En Copiapó uno trabaja los 12 meses sin ningún problema, lo cual obviamente tiene una componente importante en minimizar el riesgo de los atrasos. También el hecho de tener fabricación en planta de todos estos elementos genera un mejor rendimiento de los elementos, ¿cierto?, por varias razones. Hay mucha más disponibilidad de recursos. Tener un problema en una planta, en una ciudad, uno necesita un mecánico, un eléctrico, un repuesto, una máquina, lo que sea, uno va a 2 o 3 kilómetros, lo trae de vuelta y soluciona el problema. Si uno está a 40 kilómetros y a 4.500 metros de altura, si no lo previó antes, no tiene solución. Y los rendimientos de obra de mano, estamos todos claros que en altura son mucho menores. Economía, en grado y volúmenes de hormigón y moldaje y mano de obra, ya lo vimos, ¿cierto? En hormigones, menor volumen por la forma, por solicitaciones por uso, porque muchas veces estas mismas fundaciones enormes uno puede rellenarlas con tierra y no como serían normalmente estas fundaciones que se hacen hormigonadas, que son completas de hormigón. Mayor rendimiento, ¿cierto?, se logra en la velocidad de hormigonado por hora hombre, metro cúbico. Relleno, los mismos rellenos de elementos prefabricados pueden ser de un menor grado, no necesariamente de la misma calidad, lo cual es muy difícil hacer en terreno cuando tiene una fundación enorme. Uno no puede hormigonar solamente las paredes y después restringir y hacer por etapas. Ya lo vimos, moldaje, ¿cierto? Importante reducción, menor mano de obra asociada a los moldajes y mucho más simple la instalación en planta que en la mina. Otras economías, ya las vimos, mano de obra, disminución de personal. Eso trae aparejado muchas otras partidas, alojamiento, la logística, subir, bajar la gente, subir, bajar los pertrechos, subir, bajar todo lo que es insumos, cemento, fierro, herramientas en general, implementos de seguridad. Uno tiene el 50% de la gente, gasta un 50% menos en implementos de seguridad, etcétera. O sea, todo lo que uno pueda restar a tener un 50% menos de personal en la mina es mucha plata. Calidad, creo que no se discute, un trabajo en planta, ¿cierto?, con controles y procedimientos acotados, sistemas repetitivos, nos llevan obviamente a garantizar de alguna manera la calidad que podemos obtener. Condiciones climáticas estables, ¿cierto?, nos evitan problemas de retracciones, ¿cierto?, viento, fragüe por temperatura, viento en la zona alta, todos sabemos que hormigonar nos produce, con un poquito de viento y altas temperaturas, las fisuras aparecen y llega la inspección del mandante y rechaza y hay muchos problemas. Y la misma temperatura ambiente, trabajar a nivel prácticamente del mar no es lo mismo que trabajar a 4.000 metros. Relaciones laborales, un tema no menor. Todos sabemos, y un poco ahí Juan Carlos también bromeó un poco respecto a la gente que parte arriba con mucho ánimo. El primer año están todos contentos, el segundo año ya están todos metidos dentro de la oficina, todos gorditos, y empiezan los conflictos porque empiezan los encerramientos, ¿cierto? Está la gente, no tiene mayores movimientos. Se generan problemas también, conflictos empleado-empresa, que son no menores. Y por ende, ¿cierto?, el costo social que tiene asociado todo este conflicto laboral que se pueda generar por la familia, por el hijo, que la señora, y todos sabemos el resto de las cosas que ocurren normalmente en la minería.
eso también se disminuye y no deja de ser menor. En cuanto a recursos, disponibilidad de los insumos, materias primas. Hay tema de temperatura, agua, congelamientos de agua. Significa tener equipamiento y sistemas especiales para evitar ese tipo de problemas. La misma calidad de las aguas, por todos los barridos, ¿cierto?, que se producen de minerales en la zona alta, áridos. No siempre los áridos son de la mejor calidad o de la calidad requerida. Cemento, hay que hacer todo un abastecimiento de cemento permanente a la zona, para qué decir acero. Están a muchos kilómetros, cualquier problema, cualquier cambio en el proyecto es un retraso. En mano de obra directa, volvemos a lo mismo, reducción importante en recursos. Oferta actual disponible bajísima y yo creo que eso ha gatillado mucho y nos ha beneficiado a los prefabricadores porque la mano de obra está cada día más escasa y la buena mano de obra que había está más escasa todavía y más cara. Bueno, y obviamente el recurso, lo que es productividad, altura, horario, clima y todo eso que incide fuertemente en la productividad del proyecto, que uno saca las cuentas alegres cuando hace el anteproyecto en la oficina, ¿cierto? Arriba en la mina vamos a producir tanto y la realidad es muy distinta. No así en la planta. Instalaciones en sitio, muchas veces por un tema geográfico, ¿cierto? Hay muchos cerros, muchas quebradas y hacen complicado hacer la instalación de faena. Se producen muchas interferencias entre todas las obras cuando los espacios a veces son reducidos. Y bueno, lo más complicado, ¿cierto?, en la discontinuidad que se produce en las labores, porque si el invierno es clemente, ¿cierto?, estamos bien y no tenemos ningún problema y trabajamos 6 meses, pero cuando nos toca un invierno fuerte, se puede trabajar quizás 2 o 3 meses arriba y el resto no hay cómo entrar. Entonces, todo esto lo podemos resumir, ¿cierto?, haciendo una equivalencia respecto a lo que es construcción prefabricada tradicional in situ. ¿Cuáles son los beneficios? Y qué es lo que nos tiene que dar cuando uno hace raya para la suma, ¿cierto? Importante disminución del riesgo de accidente, importante disminución de la mano de obra, calidad final de la estructura, muy superiores, confiabilidad en cumplimiento de plazos en prefabricación, esa ventaja fundamental que tiene el cliente en que él conoce el plazo de término, porque ya pasa a ser responsabilidad del tercero, que es en el caso del prefabricador. Cuando él construye por su cuenta, sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo va a terminar, dado todo lo anterior en el fondo. Disminución de plazos, y que es muy importante en algunas conferencias que se ha dicho que son hasta un 50% en el plazo. Nosotros logramos del orden del 35% aproximadamente la reducción del plazo de construcción. Periodos continuos de fabricación, ese es un beneficio muy importante. Disminución en obras in situ, de una manera importante. Mayor disponibilidad de recursos por las cercanías de los centros urbanos. Y, bueno, obviamente algo que al cliente le interesa mucho es la disminución de la incertidumbre de costos y plazos, que no deja de ser un factor que en algún minuto puede ser determinante para la toma de una decisión. En el caso, no sé si lo dije inicialmente, en el caso de Cerro Casale, nosotros estimamos del orden del 65% de todos los elementos que se podrían prefabricar. Una situación simpática que pasó, un poco cuando estábamos revisando un layout general de las instalaciones, se nombraron distintos elementos. Bueno, aquí galpones, y yo hice la consulta, los galpones son, ¿de qué son? Metálicos. ¿Y por qué son metálicos? Porque siempre han sido metálicos. ¿Y podrían ser prefabricados? Sí, podrían ser prefabricados. Rompamos esa cultura del metal. Yo no tengo nada contra los que hacen acero, pero el prefabricado es noble y es lo que nos da futuro. Yo creo que es palabra de futuro el prefabricado hormigón. Eso es. Muchas gracias por su atención.